Asesoría Pedagógica Luma, siempre al servicio de nuestros colegas docentes de la región Huánuco y del país entero. Hoy tiene un tema importante para abordar. Ha sido solicitado por los colegas que nos han estado escribiendo constantemente este tema importantísimo sobre el propósito del área de comunicación y el enfoque comunicativo. Hemos estado revisando los textos, la documentación necesaria, fundamentalmente el currículo nacional y el programa curricular de educación secundaria en este caso, y les vamos a proporcionar información importante que muchas veces han sido o viene siendo abordado en diferentes reuniones, en diferentes talleres, vídeos, pero hoy vamos a ejemplificar con casos puntuales para identificar la posición del maestro bajo el enfoque comunicativo en la enseñanza del área de comunicación. Cuando hablamos del propósito del área de comunicación, siempre nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito del área de comunicación? ¿Para qué enseñamos el área de comunicación? ¿Qué es lo que buscamos con el área de comunicación? Esta información vamos a encontrar en el programa curricular de educación secundaria, así también de todas las áreas de matemática, ciencias sociales, ciencia y tecnología, educación religiosa, y todas las áreas tienen un propósito, y esa es la que debemos conocer a cabalidad todos los maestros, todos los docentes. ¿Para qué? Para orientar de manera efectiva a nuestros estudiantes en el desarrollo de las áreas. El propósito del área de comunicación es el desarrollar competencias comunicativas. Mediante el uso del lenguaje, que es la capacidad universal para el establecimiento de la comunicación. Entonces, esto nos debe quedar claro. El propósito del área de comunicación es el desarrollo de las competencias comunicativas. ¿Para qué? Para interactuar con otras personas, para comprender y construir la realidad, para representar el mundo formal, real o imaginaria, así también para comprender el mundo contemporáneo, para tomar decisiones, actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Mira qué importante entonces, conociendo cuál es el propósito de nuestra área, vamos a direccionar al logro de las competencias comunicativas en el desarrollo. Con conocimiento, los docentes vamos a orientar nuestra enseñanza justamente para el logro de las competencias comunicativas. Yo invito a todos los maestros de las diferentes áreas, identifiquemos con claridad cuál es el propósito de nuestra área. Ya una vez identificado qué es lo que busco con la enseñanza de nuestra área, qué es lo que busco en el estudiante, ahora yo me voy a preguntar y voy a decir, ¿cómo voy a lograr ese propósito? Entonces, en el área de comunicación, nos queda claro que el lenguaje es una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. A través del enfoque comunicativo, el área de comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias.
se comunica oralmente, lee diversos tipos de textos escritos, escribe diversos tipos de textos, todas en su lengua materna. Estas están enmarcados en la competencia 7, 8 y 9 de las 31 competencias que aborda el currículo nacional. Hoy día vamos a ejemplificar estas competencias, cómo abordar desde el enfoque comunicativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el enfoque comunicativo? Es una manera de entender la educación lingüística que no pone el acento como tradicionalmente se ha hecho en el conocimiento formal de la lengua. Lo gramatical, lo morfosintáctico, lo filológico, sino, por el contrario, subraya que la lengua es, sobre todo, una acción humana, una conducta comunicativa, algo que tiene sentido en el uso y que por lo tanto el objetivo esencial de la educación lingüística no debe ser el conocimiento formal del sistema abstracto inmanente de la lengua, sino que ante todo y sobre todo debe ser el objetivo esencial de la educación lingüística el de intentar contribuir a la mejora de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, mejorar las destrezas comunicativas más habituales en la vida de las personas. Hablar, escuchar, entender lo que se lee y el escribir. Entendiendo al aula como un escenario comunicativo donde se hacen cosas con las palabras. Qué importante información del lingüista Carlos Lomas. Aquí nos explica claramente que el objetivo principal de la educación lingüística no es el conocimiento formal de la lengua. Eso debe quedarnos bien claro. Entonces, desde el enfoque comunicativo, nuestra mirada debe priorizar las tareas o roles que los enunciados y expresiones del lenguaje cumplen en el proceso comunicativo. Ello implica que, desde esta perspectiva, lo importante es tener en cuenta tanto las intenciones de los hablantes en el intercambio comunicativo como los fines que persiguen. Qué importante aclaración. Habiendo ya quedado claro el propósito del área, el enfoque comunicativo, vamos a trabajar un ejemplo importante. Tenemos aquí un producto que para nosotros los docentes es una evidencia de aprendizaje que un estudiante ha presentado con respecto a la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Lo que nos dice el enfoque es que no solamente nos debemos quedar en mirar la parte gramatical, la parte ortográfica, en el uso formal de la lengua, sino debemos
ver más allá. El producto que acabamos de observar está enmarcado en la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Bajo esta consigna que el docente encargó. Piensa en el lugar donde vives. Elige un elemento del patrimonio cultural, danzas, música, comida, complejos arquitectónicos, entre otros. Ahora, escríbele una carta a una autoridad que puede ser el alcalde o alcaldesa y cuéntale qué propones tú para que ese elemento de nuestro patrimonio cultural sea remirado y así pueda potenciar el distrito, comunidad o región y volverlo una potencia cultural. Esto es la consigna que el docente entrega al estudiante. Vamos a ir viendo entonces efectivamente cuál es la posición del docente frente al producto que va a entregar el estudiante, teniendo en cuenta el enfoque comunicativo, en primer lugar el propósito del área y el enfoque comunicativo. Bien claro nos queda que el propósito comunicativo es el desarrollo de las competencias comunicativas. Y dentro de ello tenemos a la competencia escribe. Y el enfoque comunicativo nos ya orienta, ya nos ha dicho de que no debemos quedarnos, no debemos enfocarnos solamente en el uso formal de la lengua, sino más bien debemos ir más allá. Aquí tenemos un producto de un estudiante y vamos a leerlo para ir viendo cuál debe ser la posición del maestro frente a este producto, teniendo ya claro el enfoque comunicativo. Señora alcaldesa de mi pueblo, por nuestro pueblo pasa el camino del Inca. Me han contado que viene desde Cusco. Yo te pido podamos arreglarlo en una faena. Así tal vez puedan otras personas de otro pueblo vengan a conocer y nosotros podamos venderle queso que todos producimos. Señora alcaldesa, puede organizarlo. Me despido. Allí está el producto que el estudiante lo ha trabajado en función a la consigna que se le ha entregado. Entonces, ¿qué debe hacer el maestro? ¿Qué debe hacer el maestro? Vamos para acciones, para solamente efectos de explicar, vamos a considerar dos planos importantes. En primer plano, el docente debe de mirar, ¿realmente cumple la consigna? En ese escrito, ¿eligió un elemento del patrimonio cultural como lo pedía en la consigna? ¿Escribió una carta? ¿Se dirige a la autoridad? ¿Cuenta su propuesta para que ese elemento del patrimonio cultural sea remirado? Esa es la primera mirada que el docente debe realizar.
En un segundo plano, vamos a observar la gramática, el estudio de la lengua. Bien sabemos que la gramática es el arte de hablar o escribir bien una lengua. Tiene como objetivo dejar claros los modos correctos de la utilización de los vocablos en la construcción de las frases. Es la disciplina científica, rama de la lingüística, que estudia función, la sintaxis y la forma, que es la morfología de los signos lingüísticos. Entonces, aquí en este segundo plano, cabe mirar la parte ortográfica. Lo que habíamos hecho en este ejemplo que presentamos, pero como segundo plano, más no como un primer plano. Ahora vamos a ejemplificar, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. La consigna es: el agua en la actualidad está siendo contaminada y en un tiempo no muy lejano sufriremos las consecuencias. Lee el texto número 2 de la ficha número 1 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora y responde de manera pertinente las preguntas planteadas. Entonces, la maestra le plantea una situación, le invita a leer un determinado texto y que desarrolle las preguntas planteadas. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, hemos tomado una pregunta cuya respuesta está hecha por el estudiante. En el texto 2, la pregunta dice: ¿cuál es el significado de minería de pequeña escala y por qué esta minería constituye un motivo de preocupación? El estudiante responde: creo que el significado en minas es minas en un pequeño lugar y se extiende de tal modo que llega a lugares que el gobierno no tiene autoridad. ¿Cuál es la mirada que debe darle el docente desde el enfoque comunicativo? En el texto 2, ¿no? Allí dice, tuvo que el estudiante leer el texto 2 y luego responder a la pregunta. Entonces, lo que tengo que mirar a la respuesta hecha por el estudiante es si efectivamente responde o no a la pregunta. ¿Cuál es el significado de la minería de pequeña escala? ¿Responderá a esa pregunta? Luego, ¿por qué esta minería constituye un motivo de preocupación? ¿Responderá a la pregunta? Entonces, esa debe ser nuestra mirada en primer plano desde el enfoque comunicativo. Ya en un segundo plano podremos nuevamente ver la parte gramatical. Diremos que al empezar se escribe con mayúscula, que la coma no está ubicado en el lugar correcto y otros aspectos formales de la lengua. Colegas, hasta aquí considero haber aclarado los puntos importantes, el propósito del área de comunicación y el enfoque comunicativo en una acción real del maestro. Asesoría Pedagógica Luma les agradece una vez más por su preferencia.
no olvides darme un like y suscribirte en mi canal. Muchas gracias.